herramientas estratégicas como el álgebra en sí, como el cálculo diferencial o integral, no tiene en sí el álgebra matricial, etcétera. Entonces, ¿quién lo tiene? Lo tienen las matemáticas. Entonces, en su parte de la ciencia como genética de poblaciones, que lo es en su parte predictiva, no puede construir modelos si no es de ese modo. Genética de poblaciones tiene modelos, tiene muchos modelos. Nosotros lo vamos a ver, los más comunes y los que se necesitan a nivel de licenciatura, pero lo más importante es que entiendas que efectivamente genética de poblaciones y las matemáticas sí se relacionan, y se relacionan sobre todo en su parte de modelar las predicciones de las respuestas que tú esperas que tenga esa población en función de sus atributos genéticos. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Muy bien, vamos a seguir avanzando. ¿Quién más falta? Gracias, Alexa. Profesora, ¿puede repetir la última parte, la que nos ayuda a modelar? Ay, es que exactamente así como lo dije, pues ya no me acuerdo porque estoy hablando y no estoy documentando. Pero en la parte de la genética de poblaciones, acuérdense que nosotros la definimos como una ciencia. Hicimos un paréntesis adentro de ciencia, copia la definición que trae la RAE, que es buena. La primera que trae, porque trae muchas cosas. Después viene que las ciencias ocultas, la ciencia ficción, eso no cuenta, no nos estamos refiriendo a eso, la ciencia, ¿sí? Y una de las cosas que incluye en esa definición dice que las ciencias sistematizan información y que formalizan y que hacen modelos y que hacen predicciones. Esa construcción de modelos basados en datos genéticos lo tenemos que hacer solamente utilizando las estrategias operativas y analíticas de las matemáticas. Nosotros no construimos un modelo así como que de repente, ay, se me ocurrió usar álgebra matricial para esto, ¿no? O sea, usar cálculo, o sacar la integral. Si le saco la integral, en lugar de resolverlo por esto a lo mejor, o puedo derivar a Hardy-Binder, sí lo puedes hacer, pero entonces todo eso ya damos por hecho que es pura matemática. En su parte predictiva es donde se nota de manera muy clara que el genetista de poblaciones necesita las matemáticas, ¿no? Ok, no sé si eso haya resuelto la duda que te surgió, Hugo. Espero que sí. Sí, gracias. Ok, vamos a continuar con el que sigue. ¿Quién sigue? Me toca a mí, y es la relación de la ecología de poblaciones con la evolución. En primera instancia, de igual manera, primero busqué lo de ecología de poblaciones, y pues posteriormente busqué lo de la evolución, que bueno, básicamente la forma que yo lo entendí es que es el proceso mediante el cual los organismos cambian con el tiempo. Bueno, ya después de que usted nos explicó un poco más, agregué la parte de que es el cambio en las frecuencias alélicas, las generaciones. Una vez realizado esto, me puse a pensar que desde los puntos de vista del estudio de estas disciplinas, las especies van a estar conformadas por una serie de poblaciones que se van a encontrar conectadas gracias al flujo génico. Y en este punto tenemos que si dentro de las poblaciones encontramos altos niveles de variación genética, podemos pensar que existe un elevado flujo génico entre ellas, pero de manera contraria, si las poblaciones que forman una especie son muy diferentes entre sí, podemos tener muy poco flujo génico entre ellas. Otra parte, otra forma en la que está relacionada es en la deriva génica, que básicamente va a ser el cambio al azar de las proporciones de los alelos en una población, y debido a que por azar algunos individuos pueden dejar más descendencia y copias de sus genes que otros, entre menos individuos dejen descendientes, mayores van a ser estos cambios azarosos.
Por otra parte, tenemos la parte de la mutación, que se va a encargar de generar esta variación genética. Y por último tenemos lo que sería la selección natural, en el cual los individuos que tienen alelos ventajosos van a dejar una mayor descendencia y estos alelos van a incrementar su proporción, mientras que los alelos que no confían una ventaja van a ser desechados rápidamente por la selección natural. Muy bien. ¿Algo más? ¿Ya? ¿Sí? Sí, ya es todo. Ok, entonces como lo dice su compañero Román, efectivamente genética de poblaciones, y es a veces tan natural, y allí es donde vamos a tener cierta precaución, su relación con la evolución, que puede ser llegada a confundir casi como que en automático. Y el ejercicio más interesante es como reflexionar hasta dónde sí y hasta dónde no. Pues resulta que la evolución es la ciencia que ha desarrollado todo el marco teórico de conceptual y toda la parte también analítica de cómo saber en particular una operación o una fuerza que se llama selección natural. Esta no la inventó, ni la diseñó, ni la desarrolló la genética de poblaciones, pero la vamos a ver constantemente invocada cuando también querramos entender los resultados de los niveles de la variación. Por ejemplo, tú tienes una población y es una especie que está en México y que también atraviesa todo Estados Unidos y llega a Canadá. Pero cuando tú quieres comparar las propiedades genéticas de las poblaciones de esa misma especie a lo largo de la distribución, tú notas ciertas variaciones. Y entonces tú vas a seguramente terminar concluyendo que tienes adaptaciones locales que a lo largo de una historia evolutiva han cambiado o moldeando las frecuencias alélicas de las poblaciones de esa especie a lo largo de tu distribución geográfica por selección natural, ¿sí? Es decir, la genética de poblaciones sí se relaciona con evolución y es una de las cuales tú tienes que trabajar porque parece tan natural, pero tan natural que te puedes llegar a confundir que en todo está la evolución y que en todo está operando la selección y que en todo está, ¿no? Y no, en genética de poblaciones, de hecho, con marcadores moleculares vamos a proponer como hipótesis nula que la selección es neutra sobre los marcadores moleculares. Y vamos a tener que demostrar que la selección está actuando, ¿sí? Entonces, ¿dónde está esa interacción fuerte de la genética de poblaciones con la evolución? En los procesos evolutivos que ha inventado y que ha desarrollado y que ha propuesto en sí la ciencia que se llama evolución, ¿sí? Y si tú te atienes a tu concepto de que evolución es cambio en las frecuencias evolutivas, entonces vas a enfrentar lo siguiente: estás analizando un proceso microevolutivo, ¿sí? Y si te lo permite, entonces, y si se relaciona la genética de poblaciones con la evolución. Muy bien. Nos faltan dos: filogeografía y biomedicina. ¿Están las personas? Sí, bueno, yo he hecho filogenética, pero sí. Sí, tú también faltas, Miguel, perdóname si es cierto. Tú estás con la parte de la biología evolutiva, en concreto de la construcción de relaciones filogenéticas, es cierto, ¿verdad? Sí. Adelante. Okay. Bueno, de la genética de poblaciones. Pues primeramente la genética de poblaciones nos ayuda a definir las características moleculares de las especies. Y a través de ello podemos modelar o construir árboles filogenéticos, ya sea de máximos verosimilitud o neighborhood joining o bayesianos, el que nosotros gustemos, para poderle dar un sentido en relaciones de parentesco a estas especies o a este conjunto de clados o de grupos o de taxa.
Entonces podemos vislumbrar a través de estas relaciones de parentesco tanto su comportamiento morfológico e incluso geográfico. Ahora, ¿por qué es como importante o difícil generar una unificación con la genética de poblaciones? Puesto que muchos alelos para cada gen se expresan de manera polimórfica, es decir, hay muchos alelos diferentes para un mismo gen, por lo tanto tienen que expresarse de manera codominante o no, o sea, no siguen leyes mendelianas. Además de eso, existen caracteres también poligénicos que no tienen una distribución continua dentro de las poblaciones. Y es donde surgen a través de este tipo de herencias y de caracteres las adaptaciones locales, que son de las principales cosas que yo creo se pueden utilizar para la filogenia, puesto que nos habla de diferencias, aunque mínimas, existentes dentro de la distribución geográfica de una especie. Es decir, hay poblaciones que, como los seres humanos, que somos con tez un poco más oscura, otros con tez un poco más blanca, por el trade-off de vitamina D y protección a la luz solar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, lo que entendí también, o lo que estuve investigando, es que sí, la genética de poblaciones utiliza muchos marcadores moleculares, entre ellos mitocondriales, y con el descubrimiento del PCR y el genoma completo de las especies, hoy en día es aún más exacto, pero se basa en específico en algo que yo encontré como teoría de la coalescencia, en donde habla de que una población dotada de cierta variabilidad genética para genes neutros, que no afectan como tal la adecuación o la viabilidad de los individuos, diferentes alelos presentes en una misma secuencia genética, lo que se propone es que todos estos alelos tienen un ancestro común o un ancestro común reciente. Entonces, por lo tanto, tú ya puedes hacer esas relaciones de parentesco a través de marcadores moleculares o de alelos bien definidos. Entonces, la genética de poblaciones nos ayuda a eso, en cierta medida, a poder describir molecularmente a las poblaciones, los genes, y a través de marcadores ya seleccionados previamente, darles una filogenia bien definida a cada uno de esas poblaciones. Ahora, yo que veo como restricción o como cosas que ya no, pues van más allá de la genética de poblaciones, pues el hecho de generar filogenias para especies o para grupos o taxas más bien, que van más allá de los seres vivos actuales. Es decir, creo que es muy difícil hacer genética, o si no es que imposible, genética de poblaciones de Tiktaalik o de algún pues organismo extinto, ¿no? O fosilizado, ¿no? Puesto que no hay un registro genético de organismos. Entonces, pues bueno, creo que hasta ahí es como el alcance que tiene la genética de poblaciones. Ok. Con la... Muy bien, gracias, Miguel. A lo que dijo Miguel, yo nada más le agregaría los siguientes comentarios. ¿De qué manera, de manera muy, muy clara, puedo yo identificar una relación de genética de poblaciones con la construcción de relaciones filogenéticas? Acuérdense que la reconstrucción o la construcción de filogenia son hipótesis de relaciones, tanto que te permite decir o establecer un concepto que se llama especie filogenética. ¿Eso cómo se obtiene? ¿Qué es una especie filogenética? A diferencia de una taxonomía clásica que basa su identificación con caracteres morfológicos y a veces con ecológicos, pero casi siempre nada más con caracteres morfológicos, se definen a las especies y tenemos un conjunto de biólogos taxónomos especialistas en ciertos grupos, ¿sí? De plantas, de animales, de lo que sea. Pero si ustedes tienen, por ejemplo, un gran problema, un reto, y no hay modo alguno que morfológicamente digan hasta dónde sí es la especie A y a lo mejor ya es un híbrido o está con una B, y no tengo tiempo de estudiar la hibridación con un estudio ecológico que me va a llevar de 1 a 2 o hasta 3 años, y salir mucho al campo y estar monitoreando en campo, tu estrategia sería que agarres individuos de todo lo que tú estás postulando como poblaciones de una especie y las metas a una filogenia.
Y entonces, ¿qué te va a dar? Lo que tú esperas que te dé es como su compañero lo dijo. Hay métodos estadísticos. Yo no sé si en sistemática construyeron ustedes hicieron algún ejercicio de construir una filogenia, pero vamos a suponer que lo hubieran hecho. Entonces, lo que ustedes tienen es un requisito. Estos se llaman los nodos, donde se aprieta, donde converge, y estas se llaman las ramas. Ok. En la estructura de un árbol filogenético. Y para que sea una filogenia, tú tienes que tener un grupo externo. Entonces, esto no lo hace la genética de poblaciones, pero a veces el genetista se tiene que auxiliar de una herramienta como esto, porque no tiene modo de que desde el punto de vista morfológico discierna de entrada si está trabajando con una especie o con dos especies, y es un requisito que esté claramente identificado. Entonces, yo puedo recurrir, y lo hace el genetista de poblaciones. El genetista de poblaciones sí tiene el perfil para hacer esto. Entonces, va a aprender durante su vida a meter datos a nivel de poblaciones o de individuos, y vamos a suponer que él meta un conjunto o metemos un conjunto de datos y nos dice, fíjate que sí se separa o se te separa en lo que se llama un nodo, todo un conjunto y todo un conjunto. Si tú tienes dudas, por ejemplo, y dices, híjole, es que esto se me enraizó y quiere decir que aquí yo tengo una monofilia, mono porque tengo un nodo aquí, con el externo. Lo más seguro entonces es que todo esto te esté corroborando una reconstrucción filogenética, por donde tú metiste lo siguiente, fíjate bien. Tú no partiste del hecho de lo que metiste para el análisis eran individuos de especies diferentes. Tú los metiste pensando que eran todos de la misma especie. Si aquí te sale esta monofilia, lo más seguro es que efectivamente con la mano en la cintura digas, todas estas poblaciones sí pertenecen a una sola especie, y allí va a depender mucho el método estadístico que apliques en la reconstrucción filogenética. El marcador molecular te impone también el método estadístico que analices, etcétera, etcétera. Entonces son muchas cosas las que uno aprende cuando tiene que enfrentar problemas. Yo digo que mientras más problemas tengamos que resolver, más formación académica tenemos, ¿no? Ok, entonces se relaciona ¿de qué modo? De modo que te ayuda a discernir si lo que tienes es efectivamente una especie, y aterrizarías el concepto filogenético de especie, ¿sí? Entonces, ¿sí te ayuda? Sí, sí te ayuda. Y también esto va a estar relacionado con la siguiente contribución, y no me quiero adelantar. ¿Alguien trae la contribución de filogeografía? Se le asignó a Jocelyn. ¿Está Jocelyn? Gracias, Miguel. ¿No está Jocelyn? ¿No está? Jocelyn Marcos. No está. La tenemos registrada. Sí, por cierto, pues sí, tiene falta. Y no está. Ok, entonces, no vino, yo se los voy a dar, y entonces lo voy a ligar y voy a rellenar unos huequitos que ahorita que dijo Miguel su contribución, hay un dato que no lo hemos considerado y que lo tenemos que considerar. En la parte de población ya nosotros consideramos los criterios ecológicos, biológicos, para decir qué es población, el concepto de población que está trabajando genética de poblaciones. Pero fíjense bien,
En genética de poblaciones también tengo que considerar que tengo un número de individuos que me representen a la población. Disculpe, profesora, ¿podría subir un poco su cámara, por favor? ¿Así? Gracias. ¿Sí? Entonces, individuos que me representan a la población. Va a ser usual y va a depender mucho del marcador molecular, pero se espera que en un estudio de genética de poblaciones yo tenga una N, el número de individuos donde N es igual a la N es igual o mayor o igual a 20. Y este 20 no es casualidad, es un tratamiento estadístico que ya se hizo, donde si yo tomé mis precauciones de hacer un muestreo en el campo donde me represente bien, y no nada más porque me dio flojera subir al cerro, y aquí estaban los 20, aquí los colecté los 20, pues te va a salir altísimo eso, porque a lo mejor colectaste a una familia o a un vecindario genético, y entonces en los recorridos de prospección, el biólogo lo primero que tiene que saber es echarse un ojo de cuántos individuos hay en esta población y la distribución, y decir, ok, aquí me conviene hacer un muestreo sistematizado, un muestreo dirigido, un muestreo al azar, cómo me conviene hacer el muestreo. Y eso no te lo desarrolla la genética de poblaciones, te lo desarrolló la ecología. La ecología te enseñó a muestrear poblaciones. Entonces, esto agrégalo, siempre está implícito. Entonces, que lo que tú consideras como población en genética te va a representar efectivamente los procesos genéticos poblacionales que están ocurriendo allí. Toma eso, toma una nota importante, porque es muy usual que al chamaco en su primera salida se encontró 20 aquí y entonces los 20 los colectó aquí. Y es una planta que tira la semilla, que ni siquiera la lleva un dispersor lejos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la endogamia te va a salir altísima, no hay variación genética, un alelo o dos. En cambio, cuando va la profesora, muestrea uno aquí, sabe que tira la semilla, entonces deja 20 metros, camina 20 metros, colecta otro, y así sucesivamente, y completa, recorrió toda la ladera y completó su muestra de 20, y por si unas se le echan a perder, de una vez se llevó 30 hojitas, no se necesita tanto. Entonces, eso es lo que está implícito. Bueno, la parte de filogeografía no se considera una ciencia, y te las voy a definir. Es una de las más bonitas innovaciones que han surgido en los últimos 40 años. Filogeografía. ¿Qué es la filogeografía? Por definición, el autor de esto todavía está vivo, se escribe Avise y se pronuncia en inglés John Avis. Si le dicen Avise no pasa nada. John Avis construyó esta propuesta en 1987, ¿y qué dice? Dice que los procesos microevolutivos, ¿quién estudia los procesos microevolutivos? La genética de poblaciones. ¿Cuáles son los procesos microevolutivos? El flujo génico, los determinísticos que vimos ahorita, y los azarosos, los que cambian las frecuencias alénicas en las poblaciones. Dice que la propuesta que sonó a una herejía en 1987 y que ya no es tal, microevolutivos, dice que esos procesos microevolutivos nos permiten entender los procesos macroevolutivos. ¿Cómo crees? Lo que estaba diciendo es que si eres capaz de identificar y de cuantificar y de entender los procesos que ocurren en las poblaciones,
tú podrías entender un proceso de especiación, por ejemplo. Tú podrías entender por qué una familia tiene tantos géneros. Si te bajas hasta sus últimas consecuencias, donde la unidad de cada una es esta. Ok. Filogeografía, además de esta, sí, ¿alguien quiere preguntar? De esta propuesta conceptual, por lo tanto, fíjense bien, genética de poblaciones dice que quiere muestrear tantos individuos como sea necesario que me representen a la población. Filogeografía lo que dice es, represéntame tantas poblaciones que te representen a la especie, aunque no tengas tantos individuos por población. Ah, ok. Entonces, genética de poblaciones puede muestrear una población nada más. No. Genética de poblaciones también da por hecho que el genetista de poblaciones representa también a la especie y que también muestrea tantas poblaciones como sea posible, con tantos individuos sea necesario para representar los procesos genéticos que ocurren en estas poblaciones. ¿Quedó claro? Da por hecho que el genetista de poblaciones sabe esos criterios de muestreo. Entonces, ¿cuál es el puente con esa ciencia que se llama filogeografía? Pues resulta que la genética de poblaciones es el fundamento fuerte de la filogeografía, porque la filogeografía quiere entender la concordancia, cada bolita que yo estoy haciendo, pónganle su cuaderno, son poblaciones de la misma especie. Ojo con eso. Quiere entender esta concordancia, y filogeografía muchas veces reemplaza porque no le interesa representar a la población. Tanto que en filogeografía es suficiente que un individuo represente siempre y cuando tengas la certeza que este individuo nació aquí, se reproduce aquí y deja descendencia aquí. ¿Sí? Entonces, si ese individuo te representa, dice, quiero entender la concordancia entre el origen del individuo y cómo se relaciona en una filogenia de poblaciones. ¿Cómo que filogenia de poblaciones? Eso suena a herejía. Si las filogenias se hacen con especies, ¿cómo dice? No, esa fue la propuesta. Y esta propuesta tiene más de 5,000 publicaciones al año. La gente que hace filogeografía sigue publicando sin problema alguno, porque esto es una ventaja para muchos de nosotros. Hay especies en las cuales yo no puedo cumplir el requisito de una N mínima igual a 20. ¿Cómo lo resuelvo? Pues a lo mejor si tu pregunta es más bien de tipo histórico, evolutivo, tú no tienes que hacer genética de poblaciones, tú lo que más bien tienes que hacer es filogeografía. Entonces, aquí el individuo A, B, C, D, donde esto es A, esto es B y esto es C. Los individuos de las áreas geográficas se convirtieron en esto. ¿Qué es filogeografía? Es la concordancia de la distribución geográfica de los linajes actuales en una filogenia. Estos linajes, que no te confunda, el término de linaje es más amplio, pero en realidad son individuos de origen conocido y que tú asignaste a una cierta población. Profesora, Es decir, sí. perdón por interrumpirle, pero creo que es que salió mi compañero Hugo. No sé si lo puedo dejar entrar a la reunión. Ah, ok. Perdón. No te preocupes. Ok. Entonces, Una duda. sí.
Es que mencionan linajes actuales, entonces la biogeografía sería la que abarca los linajes también antiguos, históricos. Ok. Y abarca sobre todo, tiene que ver más bien, Miguel, con procesos ecológico-geográficos, ¿sí? Y acá estamos como tratando de entender qué moldea, por ejemplo, que esto se nos hace natural, por ejemplo, que lo más cercano geográficamente también esté más cercano en un árbol filogenético, pero no necesariamente. Vamos a suponer que acá está la C y por acá está la D. Voy a cambiar a la D junto a la A y la B acá. Si a mí me saliera esto, yo tengo que invocar un proceso o de flujo génico más o menos reciente, o tengo que invocar un proceso biogeográfico histórico. Porque a lo mejor yo digo, ¿cuál es? Los datos moleculares no me permiten entender por qué A, B, C y D están aquí, cómo llegó a acá. Hipótesis, llega por migración. Ok. ¿Y por qué está ausente en C, en las áreas C y B? ¿Por qué está ausente? Porque, no sé, a lo mejor da unos brincotes y se dispersa así. A lo mejor algo aquí en el microambiente impide que se establezca. Algo aquí en el ambiente se lo come. Algo aquí en el ambiente, entonces estoy recurriendo a respuestas o invocando posibles procesos ecológicos en escalas de tiempo ecológicos. Pero a lo mejor los datos me dicen, lo que pasa es que todo era A y hubo efectos de vulcanismo en pasos independientes que A primero la fragmentaron en A y B, y esta siguió siendo una A y luego por mutación surgió C y D, pero son innovaciones mutacionales en estas y en estas. Y si la historia me dice, es que fíjate que en A también está, pero en menos proporción, en una proporción más chiquita D, y está B. Ok, pues entonces aquí puedo pensar que está origen A, aquí hubo una evolución in situ por mutación, y que la selección se encarga de que en las distintas áreas geográficas me filtre a estos otros alelos y que acá nada más me quede A y que acá nada más me quede D. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, la filogeografía trabaja, no necesita el requisito de muestrear poblaciones como lo hace la genética de poblaciones, pero no puede analizar la filogeografía, sus resultados, si no recurre a la biogeografía, si no recurre a la ecología actual, si no recurre a la ecología del pasado, si no recurre a la biogeografía. Esas son las que se reconocen como las principales otras ciencias, que son los fundamentos conceptuales analíticos de la filogeografía. Entonces, ¿cómo se relaciona? Ustedes, si ahorita, nada más por curiosidad, para que confirmen que la profesora les dice la verdad, pueden darle en el Google Phylogeography en Population Genetics y les van a aparecer una gran cantidad de resultados de estudios. ¿Por qué? Porque generalmente ahora la gente que hace filogeografía, si muestreó una N cercana a 20, de una vez hace genética de poblaciones formalmente. O sea, no nada más quiere construir este árbol y saber la concordancia entre la distribución geográfica actual de los linajes
con su origen geográfico, sino que de una vez aprovecha y dice, pues de una vez si tengo aquí una de 15, una de 20, aquí muestre 30, aquí muestre 18, pues voy a ver si chicle y pega. Y como hice mi muestreo y estoy trabajando con una especie en peligro, donde además ya ni siquiera hay 100 individuos ahí, por supuesto que 30 individuos representan a esa población de 100, por supuesto, ¿no? Entonces, la gente mata a 2 pájaros de un tiro. Es decir, no necesariamente el que hace genética de poblaciones hace filogeografía, el que hace filogeografía no necesariamente hace genética de poblaciones, pero sobre todo cuando cumples el requisito del AN, que te aproximas a un AN que te represente a la población, aprovecha de una vez el biólogo y hace análisis de genética de poblaciones y análisis de filogeografía, ¿sí? Entonces se relaciona porque entonces la filogeografía quiere entender por qué está este linaje aquí y cómo se relaciona con nosotros, y la genética de poblaciones le brinda ese soporte tanto conceptual, porque a lo mejor la respuesta está en los procesos microevolutivos y no está en procesos biogeográficos. Como decía. Ok, está la persona que se le quedó que estudiara con la relación de la genética de poblaciones con biomedicina para terminar la clase. ¿Sí? Yo, Por favor. Sí, claro. No te vemos. Ahí estás. Sí, listo. Sí, ya. Okay. Bueno, para establecer la relación que tiene la genética de poblaciones junto con la biomedicina, bueno, empezaré primero definiendo el concepto de biomedicina. Bueno, en es un término que engloba los conocimientos y la investigación de la rama de la medicina y de las ciencias biológicas, así como la biología. En se refiere a la aplicación de las ciencias biológicas en función aplicada a resolver problemas clínicos, normalmente enfermedades, esto a través del estudio y de la investigación. Teniendo esto en cuenta y del concepto de genética, que se ha ido aclarando a lo largo del día, podemos empezar con que las poblaciones humanas siguen los mismos supuestos evolutivos que todos los organismos, tales como son la selección natural, la mutación, la deriva génica y el flujo génico. La relación que tienen estos dos es para un fin en común, bueno, sobre todo para la biomedicina. Esta relación que tienen sirve para afirmar la incidencia de enfermedades autosómicas recesivas en los seres humanos, debido a la disminución de la variabilidad genética. Esto se da debido a que depende de eventos de colonización, recolonización, migración y eventos sociales. Todo esto para explicar cómo es de que se dan estas diferencias en los locus de algunas poblaciones humanas. Básicamente esa es la relación que tienen estas ciencias. Sí, entonces fíjense, sí se relacionan, y ya nada más que su población, desafortunadamente, estamos en un momento actual en el que las poblaciones en biomedicina no son poblaciones naturales, todas son de Homo sapiens. Es decir, todo se desarrolla primero para Homo sapiens y después penetra o se derrama sobre otras especies no Homo sapiens. Y efectivamente, nosotros vamos a ver en el tema de mutación, selección natural, cuando veamos modelos de equilibrio, selección natural, mutación y la participación de la deriva génica, que todos los ejemplos van a venir de Homo sapiens. ¿Por qué? Porque el nivel de conocimientos en la parte de la herencia, de la enfermedad o de un cierto locus que podemos rastrear porque está afectado el fenotipo, y el fenotipo afectado se llama una persona enferma. Entonces, desafortunadamente es para lo que hay datos, ¿sí?
Y la biomedicina y la genética de poblaciones sí se relacionan y se relacionan de manera muy importante, pero yo, por ejemplo, he estado en congresos de biomedicina y desafortunadamente, o sí desafortunadamente pienso, la hacen los médicos. Y digo por qué desafortunadamente, porque el médico no sabe genética de poblaciones. Entonces, ¿cuál es el médico se dedica a describir un síndrome, a esto y lo otro, y cuando yo veo los datos que presenta, así, me pican los ojos, pero me pican los ojos, cuando digo, pero es que allí hay, es evidente que hay una dominancia, que hay una penetración de este alelo, es evidente que eso, ¿por qué no genotipan a los enfermos? Es tan fácil de hacerlo, ¿no? Entonces, esta falta de interacción, o por ejemplo no se les ocurre invocar en sus explicaciones a la deriva génica y y averiguar un poco de la población donde muestrearon eso. Y entonces dice, es que es evidente que esa enfermedad debe de estar incrementada porque allí hay procesos endogámicos en la reproducción. Entonces, como no publican el nombre de la persona y demás, pero yo a todos les pondría casi el mismo apellido de parentesco, ¿no? Entonces, la biomedicina sí, cuando estos datos le llegan a un biólogo, por ejemplo, son una maravilla, porque entonces puede entender, puede proponer la participación de la selección natural, la participación de la mutación, la participación de la deriva génica, que me permite entender esas frecuencias en esas poblaciones de enfermedad, ¿no? Y sí, o sea, sí sirve, y tiene otro canal todavía mucho más amplio. Esto que les estoy comentando es con mucho detalle para algo muy particular, una enfermedad en particular. Pero, por ejemplo, nosotros, los mexicanos, nos engloban como población. Para nosotros los mexicanos nos queda claro que adentro de México hay más de una población, genéticamente hablando. No razas, eso ya está descartado. No especies tampoco, ¿no? Tampoco. Somos Homo sapiens, pero es evidente que somos más de una población. Entonces, pero para fines globales nos dicen, México es una población y está incrementada la frecuencia de tal alelo de predisposición a la diabetes. Y esto lo hace, por ejemplo, un organismo como la Organización Mundial de la Salud para mandar un mensaje al gobierno de México. De acuerdo con el muestreo, su población de mexicanos tiene más riesgos de padecer esta enfermedad porque está sobrerepresentado este alelo. Y todos los alelos alrededor del mundo tienen variantes, por eso son alelos, ¿sí? Y en ese sentido, fíjense cómo se aterriza el concepto de población. ¿Es válido? Sí. Entonces, en genética de poblaciones se da por hecho que tú estás utilizando el concepto biológico de población, ¿sí? El concepto biológico. Pero lo vas a poner con asterisco y entender de qué se trata el mensaje, ¿sí? Muy bien, si ya no hay ningún comentario, yo invito a todo el grupo a que por su cuenta profundice y elabore esto para que lo tenga listo para el examen. Acuérdense, todos los exámenes son orales en esta materia, todos son orales, y entonces, si yo te digo, dame un ejemplo de una relación entre la genética de poblaciones, pues ya la hiciste, porque a lo mejor tú estudiaste dos, al revés y al derecho. Pero si yo te pido otro, y el que les pediría o sea, ustedes pueden profundizar esto tanto quieran, pero es evidente que también van a encontrar ustedes relaciones entre la genética de poblaciones y la sistemática, la taxonomía, por solo decir algo, ¿sí? Entonces, si ya no queda más, los veo el siguiente lunes. Ya se está conformando bien la lista. Entonces, también les mandé en la invitación el código del Classroom, ¿sí? Voy a necesitar que a lo largo de la semana
yo ya voy a poner ciertos anuncios, nada más con el fin de que ustedes vean si pueden acceder. Y de entrada les digo, casi siempre retachan a los que no tienen la cuenta registrada de la organización, porque identifica a Iztacala como organización. ¿Sí? Muy bien. Si hay algún comentario me lo hacen saber, y si no, pues ya nos vemos. Descansen o sean felices al menos. Yo tengo una duda. Sí, Daniel. Bueno, por ejemplo, como yo que entré apenas ayer, bueno, que me inscribí apenas ayer, ¿cómo le hago con el Classroom? ¿Le mando correo para que me agregue? Daniel, abre tu cámara porque no me gusta hablar o sea, ¿nadie te pasó a ti el vínculo, Daniel? De la clase sí. ¿Sí te lo pasaron? Sí. ¿Yo no te lo mandé? No. Ah, ok. Es que te digo que yo no te tengo en mi lista, Daniel. Entonces, sí, es que o sea, no te estoy reclamando ni te voy a sacar ipso facto, pero la razón es que yo no, por eso te digo, yo no te tengo registrado. Al no tenerte registrado, no tengo tu correo. Entonces, más